Saludamos a todas las familias aquí reunidas a través de la sala de Zoom, nuestros hermanos que se conectan a través de Facebook. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Las personas que posteriormente escucharán este mensaje a través de YouTube. Que Dios les bendiga, que Dios les hable a sus vidas a través de esta enseñanza, de este mensaje. Sean todos bienvenidos, mis amados. Que Dios en esta noche sea haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra serie. Hoy estamos en el tema número 14. 14 lecciones hemos adelantado de este tema que hemos titulado El verdadero evangelio. Es un tema que nos ayuda muchísimo a entender y colocar las bases necesarias, es decir, las mejores bases en las cuales nosotros podemos estructurar nuestra vida cristiana. Hay evangelios de evangelios, hay mensajes de mensajes, pero nosotros debemos percibir siempre, tener el cuidado de escuchar el mensaje verdadero, la palabra verdadera, la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y hablamos de esto porque tristemente hoy están invadidas las iglesias, los diferentes lugares con una cantidad de evangelios falsos que terminan engañando a las personas, que terminan llevándolos por el camino que no es correcto. De hecho, la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Hoy vamos a tocar un hombre que quedó registrado en la Biblia, un gran profeta de Dios, que el Señor lo utilizó para dar un mensaje en su momento, en su tiempo, a aquellas personas que estaban caminando en una situación opuesta, antagónica a lo que Dios quería. Y Dios tiene que levantar a este hombre, este gran profeta, para que les hable a ese pueblo en ese tiempo. Así como Dios, esa misma palabra que fue transmitida, que fue lanzada en aquella época, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Muchísimas cosas pasarán en esta tierra, pero lo que nunca pasará es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vigente, es tan vigente ahora como lo fue vigente en aquel tiempo cuando se escribió este mensaje. Por eso, mis amados, tenemos que estar muy atentos y muy receptivos. La Biblia nunca será un libro desactualizado. La palabra de Dios siempre permanecerá. De hecho, la Biblia dice que Él es. Él se identificó como el yo soy. Él no tiene pasado, presente ni futuro. Él es un presente continuo. Hoy vamos a tocar entonces un tema que he titulado El loco del desierto. Diga conmigo, el loco del desierto. Vamos a ver ese hombre, ese loco, a vista de muchos, bajo el concepto de muchas personas, no, este tipo es un loco. Vamos a ver qué tan loco era él, qué tan loco era su mensaje, qué tan digamos, descabellado era ese mensaje que él estaba transmitiendo. De hecho, para las generaciones de esa época, lo consideraron un loco hasta el punto que él se mantuvo en su mensaje, que él no le importó los comentarios y cómo lo tildaran, qué calificativo le diesen, él se mantuvo predicando la palabra de verdad, aunque le costase su propia cabeza. Vamos a estudiar esta palabra, por favor, y quiero para esto que me acompañen, si son tan amables en esta noche, abriendo el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, 76. Comienza diciendo la escritura de esta manera. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y miremos el versículo 80. Dice la escritura, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muchos lo llamaron el loco del desierto. Estamos hablando de Juan, más conocido como Juan el Bautista. Y fue llamado el Bautista no porque fuese su apellido, no porque hubiese pertenecido tal vez a una denominación o una corriente bautista, no. Vamos a mirar por qué se le llamó Juan el Bautista. Es un joven, es un niño que de muy pequeño tenía ese llamado. Pero cuando fue el tiempo de Dios, porque todas las cosas se hacen en el tiempo de Él, cuando fue el tiempo, es el hombre que Dios comisiona para anunciar la venida del Salvador. Podríamos decir que el ministerio de este joven, de este Juan el Bautista, se da en los tiempos de Jesús. Y él fue el precursor de ese gran líder. Él fue el que anunció la venida de Cristo Jesús.
Era la labor, era su propósito. Él tenía una meta, como tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, que muchas veces tal vez no lo entendemos, no lo conocemos, o conociéndolo tal vez como que lo hacemos a un lado. Pero él entendió que tenía un llamado. Él entendió que en el tiempo de Dios tenía que ser levantado para cumplir una tarea específica en esta tierra. Y el mensaje que él transmitía básicamente consistía en una cosa, y era en hablar siempre la verdad. Y este es un mensaje que nos ayuda a nosotros a entender que a pesar de tantas circunstancias, que a pesar de tanta presión que venga sobre nuestras vidas, hemos sido llamados a predicar la verdad, aunque él sabía que eso le iba a costar su propia vida. Pero él no se puso a negociar, él no se puso a tambalear frente a eso, él no pensó en él como tal, sino que pensó en cumplir el ministerio. Y era un profeta que para ese tiempo era extraño. Y tal vez si nosotros lo vemos en este tiempo también diríamos, no, pero qué ministerio tan extraño. Cuando muchos buscan las multitudes, los lugares, las capitales donde haya mucha afluencia de público, él escoge un desierto porque es el lugar donde Dios lo ha llamado. Y note por favor lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Noten, mis amados, que él ha sido llamado para esa labor. Y él fue llamado para algo puntual, y es ir a predicar la palabra. ¿Y qué era lo que él predicaba? Porque es que hoy se puede predicar de muchas cosas. Pero Juan el Bautista tenía muy claro que lo que él iba a predicar era precisamente el mensaje de Dios. Él lo tenía muy claro. Él sabía que había sido llamado en un lugar específico, en un tiempo específico, para transmitir un mensaje específico. ¿Qué predicaba él? Él predicaba el mensaje, él predicaba la venida de Cristo, que estaba por venir, la primer venida de Cristo. Noten que él es llamado para eso. Predicar en un desierto, donde era algo alocado, donde era algo que realmente decía la gente, pero este tipo predicando en un desierto, si lo único que hay es camello, lo único que hay es arena allá, ¿cómo va a predicar allá? Pero él obedecía el mandato de Dios. Él sabía que él había sido llamado para cumplir la voluntad de Dios. Y note por favor lo que dice el versículo 2, estamos en Mateo capítulo 3, verso 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que el mensaje de este predicador, el mensaje de este loco del desierto, era un mensaje de arrepentimiento. Cuando los habitantes de Jerusalén, cuando los habitantes de Judea y de toda aquella región que se encontraba ahí en la ribera del río Jordán, escucharon este mensaje de Juan el Bautista, ellos lo entendieron claro. Cuando Juan decía arrepentidos, ellos entendían perfectamente qué era ese concepto de arrepentirse. Ellos lo conocían muy bien. Pasa que nosotros, en el contexto donde nos movemos, este contexto cultural y religioso en el cual nos encontramos, parece que nosotros no entendemos muy bien esa palabra arrepentimiento. Y a pesar que lo hemos escuchado durante mucho tiempo y posiblemente tú y yo llevamos muchos años ya en la iglesia, pareciese que como que es una palabra que ya, digamos, se hace parte del lenguaje, del léxico cristiano, pero que parece que no la hemos entendido. Ellos la entendían claramente. Ellos sabían que cuando se hablaba de arrepentimiento era un cambio de mentalidad respecto al pecado. Cuando Juan el Bautista les decía arrepentíos, ellos sabían que lo que Juan les estaba diciendo es que tenían que cambiar su manera de pensar frente a la vida que estaban llevando, frente a su vida de pecado. Ellos sabían, tenían que entender, porque de esa manera en la que Juan les hablaba, entender que a lo malo había que llamarlo malo y que a lo bueno había que llamarlo bueno, y no lo que pasa hoy en día. Que a lo malo, noten ustedes lo que pasa hoy en día, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces cuando él dice, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar, ustedes se tienen que alinear a lo que Dios dice, se tienen que arrepentir de sus pecados, porque el arrepentimiento es lo que los iba a introducir al reino de Dios. De hecho, hoy en día sigue funcionando igual. Si una persona no se arrepiente, escúcheme bien, si una persona no cambia su manera de actuar, su manera de vivir, si no tiene un cambio de mentalidad respecto al pecado, si no llama al pecado pecado y si no actúa de acuerdo a lo que Dios dice, si no hay arrepentimiento en su vida, no hay salvación. Porque la salvación viene por arrepentimiento en primera instancia. Ahora, claro, por supuesto, que nosotros necesitamos tener fe en Cristo Jesús.
Nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros creemos en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Pero el arrepentimiento tiene que nacer en el corazón de nosotros. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener muy claro ese concepto. Que arrepentimiento tiene que ver con sentir dolor de haber pecado. Es una persona que dice: yo le he fallado a Dios, yo le estoy fallando a Dios, yo no estoy haciendo las cosas de una manera correcta y yo me siento mal con Dios. Y eso tiene que nacer del propio corazón, de lo íntimo, tiene que nacer del corazón de la persona. Dolor por haber pecado. Hoy en día encontramos un gran número de personas que hacen lo que hacen, pero que no sienten ningún dolor. Que hacen lo que hacen y cuando más sentirán de pronto un remordimiento por haber fallado, por haber cometido esa falla, ese error, ese pecado. Pero no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un dolor. Y lo que Juan el Bautista les está transmitiendo a ellos es que se tienen que doler. Tienen que sentir que eso que han hecho ha ofendido en primera instancia a Dios. Ahora, esta palabra, les decía, también habla para nosotros. Y a pesar que tal vez en esta sala están conectados en esta hora personas que nos decimos ser cristianos, tenemos que evaluar nuestra vida en esta noche. Tenemos que revisar verdaderamente hasta qué punto nosotros estamos viviendo con ese concepto claro del arrepentimiento, y es entender que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros le fallamos, le estamos fallando en primera instancia a Dios. Y que no podemos estar tranquilos, no podemos seguir viviendo como si no pasase nada, sino que tiene que haber en nosotros un verdadero arrepentimiento, un dolor de haberle fallado a Dios. ¿Cómo estás en tu vida hoy en día? Tú sabes que esto que estás haciendo, si de repente hay alguien que aquí está conectado y posiblemente está viviendo en pecado, quiero que sepas que eso que tú estás haciendo, que tú sabes que es pecado, que tu conciencia te dicta que es pecado, que tú lo sabes aunque tal vez nadie tenga necesidad de decírtelo, aunque nadie te lo diga, tú sabes que eso que estás haciendo, que la manera como estás actuando es pecado delante de Dios. Y que no podemos seguir viviendo en esa complacencia, en esa comodidad, en esa actitud como indiferente ante el pecado, sino que tenemos que dolernos de saber que eso que estamos haciendo ofende a Dios. Que si ha engañado a su mujer, se tiene que doler. Que los que han ofendido a sus padres, los que han ofendido a sus hijos, se tienen que sentir con ese dolor y decir: yo le he fallado a mi esposa, yo le he fallado a fulano de tal, a fulana de tal, yo he ofendido a mis hijos, yo he ofendido a mi esposa, he ofendido a mi esposo, mi actitud, mi forma de ser choca con los demás todavía. Y necesitamos entender, nos tiene que doler, saber que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas. Que nosotros tengamos un cambio de mentalidad frente a lo que es pecado. Que nos duela en el corazón. Que sintamos que nosotros estamos mal y que tenemos que tener un cambio de vida. Ese era el mensaje que Juan el Bautista les estaba predicando. Arrepiéntase, cambien su vida. Cambien su forma de ser, y máxime nosotros que nos llamamos cristianos. Máxime nosotros que decimos que estudiamos la Biblia, que decimos que nos congregamos y que escuchamos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un cambio de vida. Los otros pues tal vez de cierta manera estarán justificados diciendo: no, es que yo no escucho la palabra de Dios, es que a mí nadie me ha dicho eso, es que yo no he leído nada de eso. Pero nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que revisar nuestra vida y decir, mirar hasta qué punto verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista predicaba ese mensaje? ¿Por qué les decía? ¿Por qué él entendía que era el ministerio, que era el mensaje que tenía que transmitir? La razón está aquí en la parte B de este versículo. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a la primera venida del Señor Jesucristo. Estaba a puertas el Señor Jesús de comenzar su ministerio terrenal. Estaba a una edad de unos 30 años. Es ahí cuando el Señor Jesucristo ve venir a Jesús y le muestra a la multitud que está al lado, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendamos que él sabía, conocía muy bien su ministerio.
era preparar a las personas, era alistar a las personas porque Jesús, el Salvador, se había acercado. Dice el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Diga conmigo: clama. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Noten por favor lo que dice la escritura. Juan el Bautista tenía un llamado, así como lo leímos en Lucas capítulo 1, versículo 36. Su llamado era profetizar, hablar de algo que estaba por venir, hablar de algo que estaba por ocurrir, hablar de algo que Dios estaba alistando, que Dios estaba formando, que Dios estaba trayendo para la humanidad. Ahora, esta palabra clamar no es simplemente decir: oye, mira, ten cuidado que ya viene Jesús, o cosas como esas. No, cuando la Biblia dice clamar, es que este hombre gritaba, es decir, de lo más profundo de su corazón. Como podríamos decir hoy, gritaba a viva voz el mensaje de Dios. No callaba el mensaje para nada. Él sabía y predicaba. Levantaba su voz y advertía a todas las personas de ese momento que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, noten, ¿por qué decía eso? ¿Por qué él estaba haciendo esa labor? ¿Por qué él estaba cumpliendo esa función? Porque él sabía que su ministerio era preparar el camino del Señor. Diga conmigo: preparar el camino del Señor. Y esto es importante, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta. Preparad el camino del Señor. El mensaje de arrepentimiento tiene que llevar, escúcheme por favor, el mensaje de arrepentimiento tiene que llevar a preparar el camino para que las personas entiendan que viene el Salvador. Hoy en día nosotros no anunciamos la primera venida. Nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús viene por segunda vez? Levanta tu manito ahí si estás de acuerdo, si tú sabes, si tú eres consciente de eso. Entonces, ¿cómo hilamos este mensaje? ¿Cómo lo podemos traer hoy en día a nuestra vida? La Biblia dice que el mensaje que Juan el Bautista transmitía era para enderezar las sendas. ¿Por qué dice enderezar las sendas? ¿Acaso cómo estaba viviendo ese pueblo en esa época? Era un pueblo que se decía que era el pueblo de Dios, pero se habían torcido en sus caminos. Habían levantado ídolos. Estaban honrando más a los hombres que honrar al propio Dios. Habían cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por la gloria de cosas semejantes de lo que Dios había creado. Es decir, en ese momento era un pueblo que había desviado su camino. Por eso el Señor dice: enderezad sus sendas. La pregunta en esta noche para nosotros es: ¿hasta qué punto nosotros estamos caminando en rectitud hacia la dirección que Dios nos ha mostrado o nos ha indicado? ¿No será que de repente este mensaje a través del Espíritu Santo está hablando el Señor a nuestras vidas? Y posiblemente a alguien le esté diciendo en esta noche: ese es el tiempo de enderezar tu camino, de enderezar tus sendas. Este era un pueblo que se había vuelto rebelde contra Dios. Ciertamente muchos de ellos en su momento iban a las sinagogas. Muchos de ellos decían que amaban a Dios, que adoraban a Dios. Muchos de ellos escuchaban la palabra de Dios. Muchos de ellos escuchaban las profecías del Mesías. Pero sus vidas eran vidas torcidas. Muy parecido a lo que sucede hoy en día. Personas que asisten a las iglesias, personas que escuchan la palabra de Dios, personas que reciben y que les gustan que les den profecías, personas que les gusta tal vez hacer parte de ministerios, que no tengo absolutamente nada en contra de eso, al contrario, tenemos que involucrarnos en el ministerio, pero que sus vidas seguían torcidas. Personas que para el tiempo de hoy posiblemente se decían cristianas, pero vivían de cualquier manera. Como de repente hoy en día hay mucho del pueblo que se dice ser cristiano, pero que están viviendo de cualquier manera. Para ellos es el mensaje. Para ellos era la forma como Juan el Bautista les estaba predicando: enderezad la senda. Y permítame en esta noche decirles una cosa. Este debe ser nuestro mensaje.
Si nosotros decimos amar a Cristo, si nosotros decimos que queremos ayudar a las personas que están a nuestro lado para que se salven, para que puedan conocer el mensaje verdadero, que es lo que incluye esta serie, nosotros tenemos que predicar este mensaje. Nosotros tenemos que ir preparando nuestro corazón y el corazón de las personas que están a nuestro lado para la segunda venida del Señor Jesucristo. Tu corazón y mi corazón tiene que estar preparado. Si las sendas están torcidas, este es el tiempo de comenzar a enderezarlas. Pero para que sean enderezadas, necesitamos predicar el evangelio verdadero. Aunque algunos se ofendan, aunque algunos se incomoden, aunque algunos tal vez rechacen el mensaje, aunque a algunos les gusten y a otros posiblemente no les guste. Pero ese no es el punto, mis amados. El punto es que nosotros tenemos que predicar la palabra, gústeles o no les guste. Porque recordemos que no es nuestra labor, no es nuestra función convencer a las personas. Nuestra función es predicar la palabra, predicar el evangelio. Y lo que pase de ahí en adelante, después de que sembramos la semilla, es una labor que le corresponde netamente al Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta en esta noche para hacernos también es: ¿será que nosotros estamos cumpliendo esa labor? Así como Juan el Bautista en su momento hizo su labor, cumplió su ministerio, ¿será que tú y yo estamos cumpliendo el ministerio? ¿Será que tú y yo estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en este tiempo? ¿O nos hemos quedado inertes, nos hemos quedado callados, nos hemos quedado completamente enmudecidos y no hablamos de nadie, no hablamos con nadie de Cristo? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? Aquí encontramos un loco en el desierto. Un loco que no tenía las comodidades, las facilidades, que no tenía las herramientas que tenemos hoy en día, pero que era un hombre que nunca cayó el mensaje, un hombre que siempre, sin pelos en la lengua, habló la verdad. Pero noten por favor lo que dice el versículo 4. Estamos en Mateo capítulo 3, versículo 4. Y dice la escritura: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No tenía las facilidades. Estaba tal vez en una situación extraña y la gente decía: pero es que ese loco, o sea, mire lo que está comiendo. Imaginemos por un momento ese cuadro donde decían: mire ese predicador. Y seguramente eso llamaba la atención. Y la gente decía: pero ¿cómo así? ¿Un profeta predicando en el desierto? Cuando se supone que el predicador tiene que estar donde está la gente. Pero este hombre predicaba en el desierto. Y claro, era muy extraño. Claro, para nosotros cuando escuchamos un tipo de predicadores como este decimos: qué extraño. Él había decidido ser una persona austera, una persona sencilla, una persona sin lujos, una persona común y corriente. Tal vez inclusive en un nivel posiblemente, entre comillas, más bajo que muchas personas. Pero no le interesaba eso. Él no estaba buscando fama, no estaba buscando prestigio. Él no estaba detrás de las finanzas, de las riquezas, de los lujos, de la comodidad. Él estaba por predicar una palabra, por cumplir su ministerio. Él no estaba por mostrar toda la pompa que seguramente se daba en ese tiempo con los grandes que vivían y que trabajaban en las sinagogas y que hacían una cantidad de cosas aparentemente para Dios. Él recibió un llamado y ese llamado era un llamado extraño. Tal vez tú tienes un llamado y tal vez tú dices un llamado extraño. La gran diferencia es que este hombre lo aceptó sin refutar nada. Este hombre accedió, ese hombre dijo: listo, Señor, si a eso me has llamado, yo lo quiero hacer. Pero ¿cuántos de nosotros esperamos que todas las cosas estén favorables? ¿Cuántas veces nosotros esperamos y sacamos todas las disculpas después, mañana, es que si no pasa esto, es que si no pasa lo otro, y ponemos señales y una cantidad de cosas? Pero aquí estamos en un hombre que no puso ningún reparo, que no puso ningún tropiezo al llamado de Dios, sino que dijo: Señor, si tú lo estás haciendo, si tú me estás llamando, aunque es algo descabellado, aunque es algo extraño, aunque es algo loco, Señor, yo lo quiero hacer porque tú eres quien da las órdenes y yo simplemente voy a obedecer. Dice el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Noten por favor, era extraño. Porque la gente cuando comenzó a escuchar de ese nuevo predicador que estaba en el desierto, entonces comenzó a hablarse de voz a voz y comenzaba a decirse, tal vez alguno decía: oye, mira, hay un hombre allá en el desierto, el tipo es como loco, pero el tipo dice la verdad. El tipo se alimenta con langostas, está vestido de una forma extraña, con unas pieles raras.
pero es un tipo que cuando habla, la palabra que dice le llega al corazón a las personas. Y comenzó la gente a hablarse. Allá en Jerusalén comenzaron a decirse: mira, en el desierto hay un predicador. Y la gente comenzó a ir a buscar a ese predicador. Algunos decían: cuando yo lo escuché, fui confrontado. Él me dijo cómo estaba mi vida, me dijo que me arrepintiera, que el reino de los cielos se había acercado. Yo era un ladrón, decía alguno, y yo a través de ese mensaje entendí que mi vida era incorrecta y tomé la decisión de cambiar. Y se seguía pasando la voz, se seguía hablando los unos con los otros. Vamos a ver ese predicador en el desierto. Y mucha gente comenzó a ir a escuchar a ese predicador. Seguramente que muchos con la actitud correcta de ir: sí, yo quiero ser expuesto a la palabra, y si hay algo en mi vida que tengo que cambiar, lo voy a hacer. Y tal vez le daba gracias a Dios: Señor, gracias porque utilizó a ese hombre en ese desierto, ese loco del desierto, para hablar a mi vida. Porque a través del mensaje que él me dio, yo entendí que estaba mal y tengo un cambio de vida. Gracias, Señor, por esa palabra que me has dado a través de ese loco del desierto. Tal vez otros iban simplemente por curiosear. Tal vez otros iban solamente por decir: ay, vamos a mirar ese loco. Dice que hay un loco en el desierto, vamos a mirarlo a ver qué tal es, a ver qué tal predica. Seguramente que muchos, a través de la enseñanza que Juan el Bautista transmitía, sus vidas fueron cambiadas. Otros, como solamente iban por curiosidad, así como entraron, salieron. Lo mismo que sucede hoy en día, mis amados. Yo sé que hay un remanente fiel, yo sé que hay un grupo de personas que están listas y dispuestas a que Dios les hable, a que puedan ser confrontados con la palabra, y que cuando reciben esa palabra saben que Dios les está hablando y que tienen que hacer cambios. Otros, al contrario, dicen: no, eso es lo mismo, eso es más de lo mismo, y sus vidas siguen siendo iguales. Dice la escritura, el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir que había un grupo de personas que decían: sí, yo estoy mal. Señor, perdóname, yo era un ladrón. Mire, yo le robé a esa señora que está allá sentada, yo le robé, y voy a ir donde esa señora a decirle que me perdone por lo que le robé, y le voy a devolver lo que le había quitado. Había seguramente muchos hombres que decían: sí, yo soy un borracho, soy un empedernido, sí, yo he fallado mucho. Señor, no quiero seguir igual. Gracias, Señor, por mostrarme que estoy mal y me voy a arrepentir, voy a cambiar mi forma de pensar frente al pecado, y entiendo que se ofende a Dios, y como estoy ofendiendo a Dios, Señor, yo te pido perdón, yo quiero cambiar. Y se dirigían a Juan el Bautista diciéndole: bautízanos, ayúdanos, queremos seguir adelante, yo no me quiero perder. Yo quiero estar listo y preparado para que cuando el Señor venga me encuentre ahí como Él quiere. Pero seguramente también había otro grupo de personas que se creían muy espirituales, que se creían que este tipo, ¿qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que enseñarme? Yo sé mucho de esto. Y así hoy en día, escúcheme, hay muchas personas que yo entiendo que están listas, que están preparadas, que están ahí dispuestas, y que están esperando que el Señor venga, y que están sus vidas y todos los días preparándose, alistándose, sabiendo que hay cosas malas en su vida, haciendo los cambios necesarios cada día, porque ninguno de los que estamos aquí, quiero decirles, somos perfectos. Pero lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo es tratando de cambiar nuestra vida. Yo sé que es un proceso, y ese proceso va a durar hasta que el Señor venga por nosotros, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero que por lo menos el Señor nos vea que estamos trabajando en aras de eso, que estamos trabajando buscando el mejorar cada día, que cada día nosotros vamos adelantando, que vamos dando un paso, que no estamos mirando atrás, que no estamos retrocediendo, que no le estamos pegando del mundo, sino que cada vez nos soltamos más del mundo y nos tomamos de Dios. Que el Señor vea que nosotros verdaderamente le estamos siguiendo con todo el corazón, que estamos teniendo unas vidas sinceras, que sí, que hay cosas en nuestro carácter, que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, pero que vamos en el proceso, mis amados. Y yo sé que hay un grupo de personas así, que están en ese proceso, pero tengo también que decir en esta noche que hay un grupo de personas que son medio cristianos, un grupo de personas que podríamos decir que son medio sancochados, que no se sabe ni qué es. Porque sí asisten a iglesias, sí escuchan los mensajes, sí están aquí, están allá y por todo lado quieren escuchar mensajes, pero sus vidas, su carácter, su forma de ser sigue siendo la misma. Y entonces viven unas vidas cristianas a medias. Mis amados, cada quien en esta noche, así como en aquel momento Juan los confrontaba, seguramente que Dios está hablando a nosotros, y que nosotros podamos revisar nuestra vida,
que nosotros podamos entender cómo estamos viviendo hoy delante de Dios. Y que si hay cosas que necesitan ser cambiadas, nosotros tomemos esa decisión. Pero sigamos adelante, mire más, ¿qué dice? Dice el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos, diga conmigo muchos, no eran pocos, muchos de los fariseos y de los saduceos. Estos fariseos y saduceos eran personas que se decían, entre comillas, estudiosos de la ley, estudiosos de la palabra de Dios. Personas que tenían mucho conocimiento de la Torá, personas que tenían mucho conocimiento de las escrituras, habían leído a los profetas y lo demás. Y dice que al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, es decir, estaban en esa fila, estaban todos los que verdaderamente querían cambiar y decir, yo me quiero bautizar, y estaban en esa fila, pero cuando él veía que en esa fila, filtrados en esa fila, había una cantidad de fariseos y de saduceos, mire lo que dice la escritura. Le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes esas personas? ¿A quién les dijo Juan el Bautista esas palabras? Pues mis amados, a aquellos religiosos de esa época, aquellas personas que aparentemente tenían una fachada de espiritualidad, pero que realmente eran unos hipócritas. ¿A quién les dijo estas palabras? Aquellos que estaban en las sinagogas enseñando las escrituras, aquellos que se las pasaban metidos en las sinagogas, aquellos que tenían responsabilidad, aquellos que hacían parte tal vez del grupo de personas, del staff de las sinagogas, pero que sus vidas eran vidas contrarias a lo que Dios estaba demandando. Aquellos que tal vez sí predicaban, pero predicaban un evangelio ligero, un evangelio light. Aquellos que tocaban las cosas muy superficiales para que la gente no se ofendiera. Aquellos que tal vez de labios decían muchas cosas, pero su corazón, su vida no era recta delante de Dios. Y ahí estaban, mezclados en el pueblo, tal vez en medio de aquellas personas sinceras, aquellas personas que querían verdaderamente agradarle a Dios. Y Dios, que le dio discernimiento a este hombre, entonces le dice, permítame decirles a ustedes que son generación de víboras. Y quiero decirles, mis amados, que hoy en día también en las iglesias, hablo de forma general, en las congregaciones, hay muchos de ese tipo de personas que están infiltrados. Hay muchas de esas personas que dicen ser, pero que no son. Personas que tienen apariencia de piedad, pero que con su vida niegan la eficacia de ella. Ese grupo de personas están ahí. Es el grupo de personas que la Biblia dice que por sus frutos serán conocidos. Y que un día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Que un día tendrán que ser expuestos delante de Dios. Y que yo no soy, y que ninguno de los que estamos aquí somos quienes tenemos que señalar o tildar a las personas. Porque Dios los conoce. Porque Dios sabe lo que están haciendo. Dios sabe lo que dicen, pero también Dios sabe lo que hacen. Y Dios, a través de este profeta, le está diciendo a ese tipo de personas que tiene una fachada, que tiene una hipocresía, dice generación de víboras. Y posiblemente muchos de ellos, que eran personas de autoridad, que eran religiosos, tal vez de mucho prestigio en ese momento, le decían, oiga, un momentico, Juan, ¿qué es esa manera de tratarnos? ¿Usted no sabe quién soy yo? Es que mira a quién se está dirigiendo. Usted como que nos dice generación de víboras. ¿Y sabe por qué le dijo generación de víboras? ¿Qué es una víbora? Una víbora es una serpiente. Y ustedes saben que Satanás es conocido como esa serpiente antigua. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes son hijos de Satanás. Y ellos se ofendían. Oye, un momentico, Juan. ¿Con qué autoridad? Mire esa forma de vestir, mire esa forma de hablar. ¿Usted quién se cree para que nos hable? Mire quién soy yo. Soy una persona de autoridad. Tengo un cargo, tengo prestigio. Usted no sabe que soy un representante de Dios. Y tal vez utilizaba su lenguaje, su léxico religioso y lo demás. Y Juan seguramente le decía, no, a mí no me venga con su lenguaje, a mí no me venga con su apariencia. Porque Dios conoce tu corazón. Porque Dios sabe lo que tú estás imponiéndole a la gente, lo que tú estás diciendo, pero tú no lo estás haciendo. Entonces, en lugar de que seas un hijo de Dios, tú eres un hijo de Satanás. O eres un mentiroso. Porque Satanás es padre de mentira y tú eres un mentiroso. Y claro, esta gente se ofendió. Esta gente se delicó.
Esta gente comenzó a decir, no, pero, ¿cómo así? ¿Pero por qué nos habla de esa manera? Muchos decían, tal vez, sí, necesitamos que nos hable así. Necesitamos ser confrontados. Porque no podemos tener una vida mediocre, una vida efímera en esta tierra en lo que tiene que ver con las cosas espirituales. O somos o no somos. Y seguramente muchos captaron el mensaje y dijeron, sí, claro, así tenemos que ser sacudidos y confrontados. Pero otros tal vez se ofendieron. Hoy en día hay un pueblo cristiano que es como de chocolate, que con cualquier palabra se ofenden y entonces ya no me conecto más y entonces no vuelvo a la iglesia y entonces no oro porque es que me ofendieron, porque es que no me llamaron, porque es que ni siquiera me nombraron allá en la sala o porque es que tal cosa no me tienen en cuenta, entonces yo ya no vuelvo a ir allá. Mis amados, nosotros tenemos que ser personas maduras en lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y que si tú y yo sabemos que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, pues tenemos que tomar esa decisión. Y escuche lo que dice. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué le estaba diciendo a ellos? ¿Ustedes creen que porque hacen parte del clero, porque hacen parte de ese grupo de la sinagoga de los sacerdotes, entonces eso los va a escudar para entrar al cielo y eso los va a justificar? Y quiero decirles que no. No crea que porque tú eres el sacerdote, porque tú eres una de las personas más antiguas o porque tú eres el que más aporta, eso te va a salvar. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te enseñó? Tú tienes que cambiar, tú te tienes que arrepentir si quieres verdaderamente entrar al reino de los cielos. Esa fachada, ese vestuario, esa forma de ser, simplemente es una apariencia, pero Dios revisa tu corazón. Por eso arrepiéntete. Y claro, este era un mensaje de juicio, era un mensaje directo. No como hoy en día se dice, no, pero no prediquen tanto de juicio, no prediquen tanto de ofender a la gente. Porque mis amados, cuando se predica directo, cuando se le habla el mensaje, cuando somos confrontados por la palabra de Dios, claro que este mensaje no gusta. Ese mensaje no es popular. Porque a la gente le gusta es que le rasquen el oído. A la gente le gusta es que le hablen palabras bonitas. Eso es lo que yo quiero escuchar, cosas bonitas. Así sí me gustan esos mensajes que son bonitos porque lo conectan a uno, le dan como energía. Y claro, eso puede sonar muy bien, mis amados. Pero quiero decirles que aquel que rechace el mensaje de la verdad, el mensaje de confrontamiento, el mensaje de arrepentimiento, tiene que revisar su vida. Porque es un mensaje que tal vez puede ser duro, pero tenemos que un día decirle, Señor, gracias, porque si no hubiera sido por ese sacudón, si no hubiese sido por esa palabra que un día utilizaste a fulano de tal para hablar a mi vida, yo hubiera seguido en mi pecado. Porque yo creía que estaba haciendo las cosas bien, porque la mayoría lo hacía, pero cuando soy confrontado por la palabra, me doy cuenta que eso es mal delante de Dios y tomo la decisión de cambiar. Entonces, mis amados, tenemos nosotros también que entender que el mensaje del evangelio, el evangelio verdadero, no es un mensaje de comodidad, de tranquilidad, de éxito, de prosperidad, de todo lo que el mundo puede ofrecer. El mensaje de la cruz, el mensaje verdadero, el verdadero evangelio, es un mensaje que confronta, es un mensaje que pone a la persona a mirarse en la posición que él se encuentra frente a lo que Dios dice. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que si realmente estás arrepentido, vive la vida cristiana. Cuando la Biblia dice haced frutos dignos de arrepentimiento, es pórtese de tal modo que la gente vea que verdaderamente se ha vuelto al Señor. Deje a un lado la teoría y comience a vivir esa palabra que predicamos. Vivan con Dios, vivan para Dios. En otras palabras, vivamos como Dios manda. Vivamos tomados de la mano de Dios. Que si verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido, tenemos que reflejarlo en una vida cambiada, en una vida transformada. Si tú y yo decimos que somos cristianos, sencillo, entonces debemos vivir como cristianos. Nosotros no podemos seguir diciendo que somos cristianos y vivir de cualquier manera, vivir igual que una persona que no es cristiana. Tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y estar aquí en la sala, estar en la iglesia y hablando bonito,
Pero cuando salimos, cuando desconectamos de la sala, cuando salimos de la iglesia, vivir como si fuéramos personas llenas de demonios. Tenemos que vivir verdaderamente, así como estamos en la iglesia, así como estamos en esta sala conectados, así como nosotros decimos que somos en este lugar, tenemos que ser en todo lugar. Y aquellos fariseos de aquella época, entonces eran confrontados. ¿Quién te enseñó que te puedes escapar de la ira venidera solamente porque vienes a la iglesia, porque vas a la sinagoga? Y para nosotros también aplica hoy en día. ¿Quién nos dijo que por el hecho de pertenecer a la membresía de una iglesia, que por el hecho de ayudar, de contribuir para el desarrollo de la obra, por el hecho de ejercer un ministerio, por el hecho de cantar o de predicar, quién nos dijo que eso nos iba a salvar de la ira venidera? Y ahí tenemos nosotros que ser confrontados. Si no te arrepientes, la ira vendrá sobre ti. Y eso aplica para nosotros hoy en día. Si no nos arrepentimos verdaderamente de corazón, la ira vendrá sobre nosotros. Pero sigamos adelante, versículo 9. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De qué piedras está hablando en este momento Juan el Bautista? Ustedes recuerdan que él en este momento está a la orilla del río Jordán, ahí donde los está bautizando. Ustedes recuerdan qué pasó en el río Jordán cuando José venía con los levitas y que llegaron con el arca de la alianza. Ustedes recordarán ese episodio, y que ahí pasaron por el río Jordán, y cuando ellos pisaron el agua, dice la escritura que se detuvo como una pared, al igual que pasó con el Mar Rojo, y ellos pasaron por esa tierra. Y entonces, ¿qué hicieron en ese episodio que encontramos ahí? Ellos levantan 12 piedras que representaban cada una de las tribus. Y entonces lo que le está diciendo Juan el Bautista, en ese mismo lugar, en ese mismo sitio donde se dio esa escena tan espectacular, le está diciendo: Dios puede levantar piedras. Dios, lo que está diciendo es que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, ¿qué le está diciendo él? Que Dios puede levantar aquellas personas que tal vez no son las más populares, las personas que tal vez no tienen reconocimiento, fama, prestigio, y que si ellos creen verdaderamente en Dios, ellos se arrepienten de corazón, el Señor las puede levantar. Que para Dios no la pantalla, no lo descresta, pues los títulos, los reconocimientos, la ropa o lo demás. Dios mira el corazón de las personas. Y eso es lo que le está diciendo. Que ustedes se creen mucho, pero es que Dios puede hacer cosas grandes aún con aquellos que tal vez los califican como menos. Y eso sigue operando hoy en día, mis amados. Porque Dios lo que anhela son corazones arrepentidos, genuinos y sinceros. A Dios no lo vamos a pantallar con títulos, con estudios, con preparación y lo demás, porque ¿de qué nos sirve tantas cosas? ¿De qué nos sirve? No, yo llevo 10 años en una iglesia, yo llevo 20 años, yo llevo 30 años. Y Dios dirá: ¿y de qué sirve 30 años que tú estás en la iglesia si tu forma de ser es igual? Si tu vida sigue siendo la misma. Más me vale aquella persona que lleva algunos meses, pero que tiene una vida cambiada, una vida transparente. Pero es que no tiene preparación, no tiene estudio. Yo he hecho tantos cursos, tantos seminarios. Mire todos los títulos que tengo. Y a mí lo que me interesa son personas que verdaderamente crean en mí y que tengan un cambio de vida. Que la gente pueda ver que verdaderamente ellos se han vuelto al Señor. Dice el versículo 10, y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Escuchen por favor que esta es una palabra metafórica que el Señor está dando acá. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entiéndase, personas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, entiéndase, vida cambiada por Dios, dice la escritura, es cortado y echado en el fuego, entiéndase, infierno. Noten entonces, los tiempos finales están cerca. Nosotros no sabemos el día o la hora que el Señor nos vaya a llamar. Y lo que Dios nos está hablando en esta noche, nos está advirtiendo, es: estemos preparados, porque ya en cualquier momento nosotros vamos a partir de esta tierra. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Verdaderamente nuestra vida está cambiada por Dios? Verdaderamente nosotros, después de haber escuchado tanta palabra durante tanto tiempo, tenemos vidas cambiadas por Dios. Y que si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión genuina, entonces note lo que dice, que será cortado y echado al fuego. Así que cada quien, como dice la escritura, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está hablando hoy.
Creo que es un tiempo, mis amados, cuando hablamos del verdadero evangelio, es un evangelio que nos confronta, que nos pone a mirar verdaderamente cómo está nuestra vida. No es un evangelio de fachada y de cosas, no es un evangelio de multitudes, sino es un evangelio, como dice la escritura, que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y fuimos llamados para eso. Escúcheme, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está diciendo, yo los bautizo como una señal que ustedes ya están listos para recibir el reino de Dios en Jesucristo. Es decir, yo los estoy bautizando y lo que estoy haciendo aquí es preparándolos, dejándolos listos después de que ustedes se han arrepentido para recibir lo grande que Dios tiene para ustedes. Pero el que viene atrás, dice, atrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Noten que aquí hay unas palabras bien bonitas. Porque aquí lo que Juan el Bautista está haciendo es poniéndose en su posición, en su lugar que le corresponde. Él nunca se ha jactado diciendo es que yo soy el muy. No. Bienaventurado aquel predicador que reconoce que Jesús es más poderoso que él. Que él sabe que simplemente es un instrumento. Que él sabe que no es el dueño de la iglesia. Que él sabe que él no es dueño absolutamente de nada, que todo es del Señor. Bienaventurado aquel cristiano que reconoce que Jesús es más poderoso que él y que por lo tanto tiene que aprender a depender de él. Aquel que reconoce, que dice, yo no puedo sin Jesús, en mi fuerza no soy capaz, yo simplemente soy un mendigo espiritual, yo simplemente dependo del Señor. Bienaventurado el que tiene ese corazón siempre de saber que depende del Señor, aquel que siempre reconoce que apartados de él nada puede hacer. Pero aquel que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de leer la Biblia, no necesito de escuchar ningún mensaje, yo puedo salir adelante solo, entonces está diciendo, yo no necesito de Dios. Está menospreciando el nombre de Dios, está menospreciando el nombre de Jesús, porque está diciendo, yo puedo salir adelante en esta tierra, yo puedo hacer las cosas como yo quiera, yo no necesito de ningún Dios, yo no necesito de una persona que me diga las cosas, yo no necesito ninguna iglesia, no necesito ninguna Biblia, yo no necesito estar orando, yo simplemente puedo salir adelante. Aquí, bienaventurado aquellos que reconocen que Dios es todopoderoso y que saben que sin Él no pueden hacer nada, que Él todo lo puede y que nosotros sin Él somos incapaces, que nosotros precisamos de Él en cada instante, en cada momento, que nuestra vida sin Él no es nada. Aquellos que dicen, yo mejor me retiro de la iglesia, yo mejor no vuelvo, yo para qué pierdo tiempo en eso. Y creen que eso afecta a Dios. Creen que eso Dios va a decir, ay no, es que yo voy a dejar de ser Dios por lo que se fue fulano de tal. No, quiero decirles, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios somos absolutamente nada. Nada. Así que mis amados, esta actitud que tenía Juan el Bautista dice, mire, yo no soy nada, aquel que viene, yo ni siquiera soy digno de amarrarle sus sandalias, porque Él es más poderoso que cualquiera, Él es más poderoso que yo, así que no me miren a mí, mírenlo a Él. Pero hoy tristemente, hoy muchos se quieren colocar por encima de Jesús, ni siquiera a nivel de Jesús, por encima de Jesús. Es que este ministerio, esto que yo tengo es porque una estrategia Dios me la ha dado y todo esto que está es porque yo lo he logrado. ¿Qué sería esta iglesia sin mí? ¿Qué sería esto si yo no les hubiera dado esa idea? Si yo no fuera el líder, si yo no fuera el pastor, si yo no estuviera al frente de esto. Y hay gente que se cree mucho, gente que se cree infalible, gente que cree que sin ellos, si ellos no están, entonces todo se va a ir al piso. Y quiero decirles que no, mis amados. Con ustedes, conmigo o sin nosotros, la obra de Dios seguirá adelante. Así que mis amados, tengamos esa actitud bonita que tuvo Juan el Bautista, de reconocer a Dios, de saber que es Dios el que hace absolutamente todas las cosas y que cualquier cosa que nosotros logremos en esta tierra es porque Dios nos lo ha dado, porque Dios nos lo ha regalado. Que nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, no somos absolutamente nada. Que todo lo que nosotros logremos, que todo lo que nosotros consigamos, siempre se lo atribuyamos a Él. Que nosotros podamos decir, esto que yo tengo hoy, el ministerio, mi familia y aún las cosas, digamos, materiales de este mundo, siempre digamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo demos a Él.
que tus dones, que tus talentos, que tus capacidades, que las virtudes, que todo lo que tú y yo tenemos, solamente se lo demos a Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros no somos nada, mis amados. Esta es la posición de Él. Porque nosotros tenemos que tener una actitud correcta, de reconocer, así como dijo Juan el Bautista, que Él es más poderoso que yo, dijo Él. Por favor, amados, tengamos siempre esa actitud, que Dios es mucho más grande que nosotros necesitamos depender de Él cada día. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendió él, sabía, tenía muy claro que no estaba compitiendo con Jesús, que él tenía un ministerio que tenía un límite, que él tenía una labor para hacer, pero que el que tenía que llevarse todo el reconocimiento, toda la gloria, todas las coronas era Cristo Jesús. Cualquier cosa que nosotros logremos en esta tierra, mis amados, demos el reconocimiento siempre a Cristo Jesús. Digamos: Señor, solamente tú lo mereces. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros, Señor, somos incapaces. Ustedes saben que todo este tipo de evangelio, todo esto que Juan el Bautista habló y confrontó, seguramente que llenó de motivos a estas personas, hasta el punto que él perdió su vida. Pero vamos a mirar por último versículos 14 al 16. Mateo capítulo 3, versículo 14 al 16. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando un predicador tiene un espíritu de protagonismo, cuando un predicador tiene un espíritu de ser popular y de ser visto, ahí es el acabose para él. Cuando un predicador está buscando que lo vean a él y que no vean a Cristo, ahí está fallando. Cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta a través de testimonios como este pasaje que hemos leído, que aquellos profetas, aquellos hombres de Dios, siempre reconocían a Dios como en primer lugar. Ninguno de ellos se llevó la fama, se llevó el prestigio. Dice Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Parece que hoy el mensaje es inverso. Que ellos crezcan y que Dios mengüe. Que cada vez se den a conocer más ellos y que Jesús sea completamente ignorado. Dice la Escritura: pero no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, dijo el apóstol Pablo. Él no se estaba predicando a él, sino que estaba predicando a Jesucristo. No me miren a mí, miren a Jesucristo, y todo lo que yo soy es porque el Señor me lo ha dado. ¿Dónde se ven estos predicadores de este tiempo, los predicadores de la Biblia? ¿Dónde se ven estos profetas? ¿Dónde se ven estos hombres de Dios diciendo: es que yo he hecho esto, es que yo he viajado, mire cuántos libros yo he escrito, mire todos los CDs que he grabado, mire la estrategia que yo tengo, es que esta estrategia, vengan a conocer mi estrategia, vengan a mi convención para que vean la estrategia, llévense en la estrategia que los hará grandes y traerá multitudes? ¿Cuándo se ve en la Biblia eso? Esos profetas de prosperidad hoy en día, vengan, pacten que usted va a ser rico, que usted va a prosperar. No lo vemos ahí en la Biblia, mis amados. Pero noten por favor lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Hay de aquellos que le han quitado la gloria a Dios. Hay de aquellos que están más afanados por ser reconocidos. Hay de aquellos que están más dados a que su ministerio sea conocido. Y nadie fue llamado en esta tierra para dar a conocer su ministerio. Todos fuimos llamados para dar a conocer a Cristo Jesús, a predicar a Cristo Jesús. Y termina diciendo Mateo capítulo 3, versículo 11: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Y dice la Escritura, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Porque es el Espíritu Santo el que cambia a una persona. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida genuino para que la palabra de Dios, para que la unción de Dios, para que el Espíritu Santo pueda morar con libertad en nuestra vida. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que arrepentirme. Dice la Escritura, por el Espíritu Santo y por fuego. Claro, mis amados, porque una de las cualidades del fuego, ustedes sabrán que lo que hace el calor como tal es purificar el metal. La Biblia dice que nosotros somos el tesoro de Dios y Dios tiene que pasarnos por ese fuego que purifica. Ese fuego a través de la palabra de Dios para purificar nuestra mente, para purificar nuestro corazón, para purificar nuestra alma, para purificar nuestros caminos. Por eso es que Dios necesita hablarnos de esta manera para que nosotros podamos ser confrontados y podamos decir, Señor, gracias, porque a través de esa palabra tú estás purificando mi vida. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje loco. Dice la Escritura en el verso 2, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¡Wow! Esta es una palabra que es muy fuerte, mis amados. Es un mensaje que para ellos era un mensaje loco y para hoy también para muchas personas es loco. El mensaje de arrepentimiento, escúcheme. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje de confrontación. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje de decir la verdad. Es un mensaje que no gusta, pero que es un mensaje que salva almas, que salva la vida de muchas personas. Es un mensaje que realmente tiene que tocar la fibra de los corazones y que nos tiene que llevar a un cambio de vida. Este mensaje lo vamos a seguir. Esta es la primera parte hoy, porque seguramente habrá muchas cosas que seguir explicando a través de este gran hombre de Juan el Bautista. Y vamos a mirar cómo Jesús apreció a este hombre, cuál fue la apreciación que Jesús dio de Juan el Bautista de su ministerio. Vamos a mirar por qué fue que Juan el Bautista realmente murió, cómo fue que él murió, cuál fue la razón por la cual él murió, que vamos a entender que fue por decir siempre la verdad. Pero que a él no le importó. Que a él no le importó decir, si yo tengo que morir por decir la verdad, yo muero feliz. Él dijo, si ese es el precio que tengo que pagar por decir la verdad, aquí estoy, quíteme en la cabeza. Es un mensaje, mis amados, y es una enseñanza para nosotros, que no importa que la gente se choque, no importa que nos digan qué tan duros son, qué tan implacables son, pero es que, mis amados, estamos hablando de la salvación de las almas, y con esto no se puede jugar. Esto no podemos nosotros darnos el lujo como lo ha enseñado la iglesia tradicional con el respeto debido, que podemos vivir esta vida como de cualquier manera y que si la persona murió en pecado, entonces a través de misas y de responsos, entonces vamos a hacer cada 8 días, cada mes, cada 6 meses y el tiempo que sea, toda la vida si quieren, pagando misas para que el alma salga del infierno o salga del purgatorio y que vaya al cielo a descansar, porque es que esto no es así, porque la Biblia no muestra eso, porque ninguna parte de la Biblia muestra eso, porque la salvación nos la ganamos en esta tierra, porque cuando nosotros partimos de esta tierra ya vamos con el tiquete. Porque cuando partimos de esta tierra ya tenemos que ir con el paracaídas. Y ese paracaídas se llama la salvación, que solamente viene a través de Cristo Jesús. Entonces esto no es un mensaje para darle una forma liviana, para decirles vivan de cualquier manera, que eso no se preocupe, que a través de las misas, a través de los responsos, a través de pagar allá en tal lugar para que si es una misa cantada entonces puede ser más efectiva. No, mis amados, es un sofisma de distracción, no es una realidad, no es una verdad, es una herejía y hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que ser confrontados. Por eso en esta noche tú y yo que hemos escuchado este mensaje tenemos que revisar verdaderamente cómo está nuestra vida delante de Dios. Pueda que el mensaje haya sido un mensaje que para muchos sea duro, pero es una verdad y yo prefiero una verdad que duela pero que lo lleve a la salvación y no una mentira que tal vez lo consienta pero que termine condenándolo. Así que, mis amados, vamos a reflexionar en estos días sobre este mensaje. Cada quien ya tiene la palabra en su corazón. Si tú necesitas arrepentirte, es una decisión, es algo que tienes que hacer de una forma individual, de algo personal, que tú delante de Dios puedas decirle, Señor, perdóname, porque sí, yo estoy viviendo mal, perdóname, me tengo que arrepentir de corazón, Señor, y que tú tomes esa decisión.
para que la presencia del Espíritu Santo esté en tu vida, para que el respaldo de Dios esté en tu vida, para que tú puedas tener paz y tranquilidad y dejes ese sosiego, dejes esa intranquilidad de saber qué pasa si yo me muero, ese susto, ese temor de qué tal yo me muero y para dónde me voy. No, mis amados, el hombre, la mujer cristiana tiene ya definido ese tema y sabe que el día que parta de esta tierra, sabe que el día que el Señor venga, si es que no partimos de esta tierra antes, el día que el Señor venga nos vamos a ir con Él. Pero el que no tiene la certeza, el que está medio zancochado en lo espiritual, debe estar asustado, debe estar preocupado. Pero quiero decirte, amado del Señor, querido amigo, si tú estás en esa posición, si tú no tienes la certeza de la salvación, este mensaje de arrepentimiento tiene que calar en tu corazón, tiene que calar en tu vida, tiene que hacer sentido, tienes que tomar la mejor decisión. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor en esta noche. Digámosle, Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros somos confrontados y nos gusta que nos hables de esta manera, Dios, porque ahí podemos determinar verdaderamente cómo estamos delante de ti. Finalmente, lo que nos debe interesar es cómo estamos ante ti, ante tus ojos. Lo que los demás digan nos tiene sin cuidado. ¿De qué nos sirve simpatizar con todos? ¿De qué nos sirve ganar tantos amigos en esta tierra? ¿De qué nos sirve ganar tantas riquezas, tanta fama, tanto prestigio, tanto reconocimiento, Señor? Tanto estatus, como dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, si pierde su alma? Por eso te damos gracias, Señor, porque así como en aquella época Juan el Bautista predicó de una forma directa y tal vez muchos se ofendieron, tal vez hoy también hay predicadores que tú has levantado alrededor del mundo donde hablan tu verdad, Señor. Y te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes y los respaldes, que seas tú quien les dé la provisión, que seas tú quien sostenga los ministerios, Dios amado. Y que no importa que tal vez no seamos tan populares, que tal vez no seamos tan grandes en cuanto a números y lo demás, pero lo más importante es que tenemos la tranquilidad y la satisfacción de compartir el Evangelio verdadero. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Que la bendición tuya, Señor, esté en cada persona que ha escuchado este mensaje y que fruto de esta enseñanza podamos dar, como dice la Escritura, demos frutos dignos de arrepentimiento, que nos portemos de tal manera que la gente vea que verdaderamente nos hemos vuelto a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.